Bienvenidos mis hermanos y hermanas a Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Hoy en este segmento que le encanta a todos ustedes es la Mesa de la Palabra y se encuentra con nosotros el reverendo Padre Edgar Giraldo. Buen día, Padre. Buenos días, Yadira, y buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven en su programa Senderos. La Mesa de la Palabra está basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, y lee así. Después algunos saduceos fueron a ver a Jesús. Los saduceos niegan que los muertos resuciten. Por eso le presentaron este caso. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre casado muere sin haber tenido hijos con su mujer, el hermano del difunto deberá tomar por esposa a la viuda para darle hijos al hermano que murió. Pues bien, había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó, pero murió sin dejar hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y lo mismo hicieron los demás, pero los 7 murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Pues bien, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, si los 7 estuvieron casados con ella? Jesús les contestó. En la vida presente los hombres y las mujeres se casan, pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán porque ya no pueden morir. Pues serán como los ángeles y serán hijos de Dios por haber resucitado. Hasta el mismo Moisés en el pasaje de la zarza que ardía nos hace saber que los muertos resucitan. Allí dice que el Señor es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos están vivos. Esto es la palabra del Señor. Bueno, vamos a orar, querida Yadira. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, Redentor mío y roca mía. Estamos muy cerca de finalizar el año litúrgico, también el año normal. Y yo creo que al final de este recorrido es bien importante mirar hacia lo que ha sido nuestro caminar cristiano. Y hoy tenemos un evangelio, como hablábamos off the record, que se ve un poco complicado. Pero yo creo que es bueno enfocarlo hacia el lado de la resurrección. Claro. Yo creo que para nosotros los discípulos hay una esperanza puesta en aquel que resucitó y nos enseñó y nos afirma que la muerte no es la última palabra, y ese es Jesús, Jesús de Nazaret. Yo creo que hay varias cosas importantes en este evangelio, ¿verdad? Yo estaba hablando con el Padre Edgar antes de estar aquí con ustedes en Sendero y me pareció un poco difícil el manejo, ¿verdad? De lo que decía el evangelio. Primero tenemos que entender sobre la ley en esa época, ¿verdad? Sobre los saduceos, que eran un grupo de personas que se identificaban como personas que asistían al templo, pero también personas, primero, que no reconocían o no creían en la resurrección, y por otra parte estaban bien apegados a la ley. De hecho, lo que ellos entendían o creían se basaba en los primeros 5 libros de la Torá, que así era como se llamaba, del Génesis al Deuteronomio, y algo bien difícil de entender era el asunto que tenía que ver con lo que ellos llamaban el matrimonio del levirato, que era el matrimonio de viudas, ¿verdad? Donde el primer esposo se moría y entonces había una sucesión de hermanos que tenía que casarse con ella de forma obligatoria porque tenía que darle un hijo y que supuestamente ese hijo iba a ser del esposo, el marido que había fallecido. Entender esto, ¿verdad? Nos monta un precedente de lo que es y la respuesta de Jesucristo en el momento en que prácticamente lo están acorralando con relación a la resurrección. Porque él básicamente lo que les dice a ellos es que no se basa en esa ley, se basa en la realidad de que todos vamos a ser parte una vez entremos, ¿verdad? Dentro de esta mística y de la creencia de que Jesucristo vino a salvarnos, ¿verdad? Y que murió por nosotros para tener una vida mejor. Los saduceos siempre le ponían cascaritas a Jesús para que cayera.
para hacerle ver a los demás de que Jesús no estaba en lo cierto. Pero cada vez que Jesús respondía, les demostraba la capacidad que tenía para responder, la capacidad que tenía para llevar la palabra. Actualmente resulta difícil hablar de la muerte, porque nosotros estamos envueltos en una sociedad de bienestar que nos aparta de la realidad. Y cuando nos tocan el tema de la resurrección, todos saltamos a mirarnos los unos a los otros, inclusive con desconfianza. Pero yo creo que la resurrección se nos ha dado a nosotros como un regalo. Y Dios nos la entrega ahí para que nosotros podamos sentir en esta vida, en una vida que es personal, pero también es comunitaria. Y nosotros vamos alimentando esa creencia de la resurrección, no solamente desde nuestra propia perspectiva, sino a nivel de comunidad. Padre, cuando estaba leyendo un poco, ¿verdad?, sobre este evangelio, también vino a mi mente el texto de Juan que dice que yo soy la resurrección y la vida. Y entonces como Jesús en todas las veces en los evangelios que le plantean el tema de la resurrección, trae el aspecto de la vida como si fuera algo junto, porque la realidad es que resurrección es vida. Y entonces me encanta el hecho de que hayas indicado al inicio de esta reflexión que nos vamos a basar en la resurrección, porque eso es algo sumamente importante que tiene que ver con nuestra fe. Yo creo que cómo nosotros entendemos el aspecto de resurrección a la luz de lo que pasó, ¿verdad?, con la vida de Jesucristo, porque Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y nosotros con alegría, cuando viene la Semana Santa, estamos en un proceso inmerso, ¿verdad?, de tristeza, pero cuando se está acercando el domingo de resurrección, todo cambia para nosotros. Y hasta nuestra propia perspectiva de lo que es el evangelio, que está vivo, ¿verdad?, y de cómo Jesús nos mostró que había una vida mejor y que Él vino aquí a darnos eso, a que entendiéramos que a través de Él íbamos a tener una vida mejor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54 dice: la muerte ha sido devorada en la victoria. Amén. La resurrección de Cristo, su ascensión y el anuncio de su regreso abren nuevas perspectivas para nosotros los cristianos. En el discurso pronunciado en el final de la cena, Jesús dice: voy a prepararos un lugar, y cuando haya ido y haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, para que de donde esté yo, también estéis vosotros. Lo dice Juan en el capítulo 14, versos 2 y 3. No se nos informa la fecha de ese acontecimiento final. Yo creo que es preciso tener paciencia a la espera de ese Jesús resucitado. Nosotros, dice Pablo, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. Lo dice en Filipenses 3, versos 20 y 21. Como el Espíritu Santo transfiguró el cuerpo de Jesús cuando el Padre lo resucitó de entre los muertos, así Él mismo revestirá de la gloria de Jesús nuestros cuerpos. Así como lo hizo con Jesús, también nosotros seremos revestidos, querida Yadira. Claro que sí. Padre, cuando Jesús le contesta a ellos, me parece también muy importante resaltar que Él lo dice en un tiempo futuro, ¿verdad? Sí. Porque Él está hablando de lo que va a pasar. Eso es importante reconocerlo. Y también que ellos, se basan su creencia en la Torá, en los primeros 5 libros también ellos traen de la Torá el aspecto que tiene que ver que Dios es el Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac, para que ellos puedan entender, ¿verdad?, sí, cómo Él está trabajando el aspecto de la resurrección, que es importante que ellos entiendan en su vida, ¿verdad? Y por otra parte, saber el aspecto que tiene que ver con los ángeles.
Y cuando él hace el énfasis en los ángeles, pues serán como los ángeles. Yo creo que Jesucristo lo que les está diciendo y nos está diciendo a nosotros es que debe haber una relación muy íntima entre nosotros y Dios, entre nosotros y Jesucristo y el Espíritu Santo. Porque esa es la relación de ángeles, ¿verdad? A la que Él trae en este momento de la historia. No es una separación, es la realidad de lo que la gente debe vivir en su crecimiento espiritual durante toda su vida. Tal vez, y yo esto, ¿verdad? Lo creo, no siempre vamos a entender todos los conceptos, pero mientras nuestra fe va madurando en el camino, vamos entendiendo todos los conceptos y todo lo que Jesús trae a través de los evangelios y a través de la vivencia de Él cuando estuvo, ¿verdad?, entre nosotros. Cuán importante es para nosotros los cristianos la resurrección, entender el aspecto de la resurrección, Padre. Es muy importante, es muy importante. Si no hubiese existido la resurrección, quizá nosotros no estuviéramos sentados acá alrededor de Jesús. Amén. Al existir la resurrección, es que se nos da a nosotros la posibilidad de tener la esperanza de ello. De tener una vida eterna. Y yo creo que es bien importante. Yo creo que marca el hito de la historia para que nosotros estemos aquí sentados hablando alrededor de Jesús. No, definitivamente lo que estás trayendo es muy hermoso también y que lo podamos entender, ¿verdad?, de una forma tan profunda y saber que vamos a tener una vida mejor y que esa vida la vamos a construir desde ahora que estamos aquí. No es cuando lleguemos a otro lugar, no es desde ahora, desde este momento preciso de nuestra existencia tenemos que construir esta vida mejor, tenemos que prepararnos para ese futuro, tenemos que disfrutar de esa promesa que Jesús nos hizo antes de irse y que es real, ¿verdad? Es real y lo vemos a través de la historia del Maestro de Jesucristo, de nuestro Maestro Jesucristo, y ver cómo Dios dentro de toda esta realidad nunca nos ha abandonado, ¿verdad? Yo creo que para mí eso es maravilloso, es hermoso, y ver la perspectiva y entender la resurrección como ese gran regalo, como esa oportunidad, ¿verdad?, que tenemos todos de estar juntos y juntas en un momento de nuestra historia, y donde nosotros vamos a ser capaces de llegar ahí porque vamos a construir ese reino aquí en este momento. Sí, el caminar hacia la resurrección nos da a nosotros una gran posibilidad de crecer en conciencia, madurar en la fe, irnos hacia el lado positivo de la vida. Y eso nos permite definitivamente enfocarnos en la persona de Jesús. Claro. Y yo creo que esa construcción no solamente se hace personalmente, como lo decía yo anteriormente, debe ser una construcción colectiva. Claro. Por eso nosotros nos congregamos y vamos donde personas que piensan igual que nosotros, porque vamos haciendo una construcción no solamente de nuestra fe, sino de este tema tan particular que es la resurrección. Tú sabes, Padre, que cuando estaba leyendo también pensé y reflexionando en la Escritura, en esta porción de la Escritura de hoy, que el aspecto que tenía que ver con la viuda y los demás hermanos que se tienen que casar con ella, tal vez es como Jesucristo también nos tiene que decir que hay cosas que no tenemos, o sea, que no son tan necesarias en nuestra vida, porque nos enfocamos en cosas que son del momento, y entonces dejamos pasar por alto cosas que son para mí inmensamente medulares en este crecimiento espiritual. Porque él prácticamente lo que le está diciendo, no, si Dios es un Dios de vivos, no tiene que ver nada con la muerte, no tiene que ver nada con ese legado, no tiene que ver nada con los matrimonios que la persona pueda tener, no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con una profundidad, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con el entendimiento, ¿verdad? De estar cerca de Él, como Él plantea sobre los ángeles. Basado en esa presencia, los ángeles, el entendimiento es que los ángeles están ante la presencia de Dios, pues así, con esa profundidad que nosotros tenemos que estar siempre ante la presencia de Dios. Sí, yo creo que si nosotros los cristianos tenemos esa esperanza de la resurrección, debemos dinamizar nuestra fe, o sea, no nos debemos quedar estáticos, debemos trabajar
en función de que nuestra fe se alimente cada día, de que el amor por las personas, de que la ayuda al prójimo se crezca. Y debemos apoyarnos no solamente en nuestras familias, sino también en nuestra comunidad de fe. Amén. Y así debe ser. Nosotros, esa esperanza que nos da la resurrección debe hacernos crecer como cristianos, básicamente. Esa promesa que se nos da de vida eterna debe llevarnos a que nosotros cada día seamos mejores. Claro que sí. Padre, te doy las gracias por estar aquí en Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Gracias por las palabras de esta mañana, que yo sé que van a calar hondo en cada persona que nos está mirando y conectándose a través de Senderos. Y bendiciones a la comunidad donde el Padre, ¿verdad?, es su rector, es la comunidad de Santa María Virgen en Ponce. Y también quiero compartir con ustedes que el Padre Edgar Giraldo es parte del equipo, el gran equipo de trabajo de comunicación de nuestra diócesis. Así que bendiciones, Padre. Muchísimas gracias, Yadira. Gracias a Comunicaciones, al equipo de Comunicaciones que me invitó para estar en la mesa de la palabra. Invitados todos a las 9:30 de la mañana los domingos en la parroquia Santa María Virgen, en la barriada Clausel, 15 calle Central, en la barriada Clausel, 00730, en la maravillosa ciudad de Ponce. Allí los esperamos. También los miércoles tenemos a las 10 de la mañana un devocional donde oramos alrededor de la palabra para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da. Bendiciones.